Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, hoy vamos a tener un tema bien importante. ¿Cuál es mi concepción de Dios? Sabes, hace mucho tiempo, bueno, en algún lugar desconocido para todos nosotros, había un padre que tenía hábitos un poco saludables. A él le gustaba mucho consumir alcohol y cuando tomaba mucho alcohol o mucha cerveza, entonces se volvía muy agresivo y gritaba y decía cosas feas y de pronto podía incluso lastimar a su familia. Cuando él estaba muy agresivo, los niños se escondían para que el padre no pudiera verlos. Entonces, ellos tenían una concepción o una idea de que su papá no era muy bueno, pero su vecina era cristiana y su vecina siempre decía que Jesús y que Dios eran como un padre amoroso. ¿Cómo crees que era lo que estos niños entendían sobre un padre? ¿Tú crees que para ellos Jesús o escuchar de Dios era como un padre amoroso? Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el concepto que tú tienes sobre Dios? ¿Cómo crees que es Dios? ¿Cómo crees que es Jesús? ¿Tú crees que Dios se preocupa por ti? Bueno, ah, sabes, déjame mostrarte una foto. Y esta es mi perrita, su nombre es Sugar. Aquí también tengo otra foto, la misma foto, puedes verla. Ella es mi perrita y a muchas personas, como ella es muy grande, a muchas personas cuando la ven les da miedo porque piensan que los puede morder. Mi perrita es súper alegre y ella cuando viene, cuando te mira, quiere abrazarte y darte de besos. Y así como esta historia con mi perrita y la experiencia y cuánto yo quiero a mi perrita que es súper buena y dulce y cariñosa. ¿Tú tienes mascotas? Me imagino que tú debes de querer muchísimo a tus mascotas. Yo amo, adoro a mi perrita Sugar. Bueno, Andrés y Bartolo eran amigos y estos dos amigos tenían una idea diferente en cuanto a los perros. Fíjate que un día uno de estos niños visitó a la casa de su amiguito y en su casa tenían un perro enorme. Entonces, cuando el niño entró a la casa y vio al perro, el perro empezó a ladrar y se brincó junto con donde estaba el invitado. Y entonces el invitado, ¿qué crees que hizo? Se espantó muchísimo, le dio mucho miedo. Y entonces el amigo le dice, pero ¿por qué reaccionaste así? Mi perrito es muy bueno, es muy cariñoso y te está dando la bienvenida. Y entonces le dijo, ¿sabes? Yo le tengo mucho miedo a los perros porque mi vecino tiene un perro igualito al tuyo. Pero a este perro lo tienen amarrado todo el tiempo, tiene una cadena porque es muy feroz. O sea, él puede atacar a las personas, lo tienen ahí amarrado para que no vaya a atacar a alguien y la verdad es que me da mucho miedo. Fíjate, es bien interesante porque el concepto que nosotros tenemos de muchas de las cosas importantes tiene que ver mucho con lo que hemos aprendido, lo que hemos hablado, lo que hemos visto, las experiencias que nosotros hemos tenido en relación a algo. Por ejemplo, con este perrito. Este muchachito tenía mucho miedo porque su experiencia con el perrito que tenía el vecino era no muy agradable. Entonces, aunque para en la casa del amigo el perrito fuera muy amigable, él ya tenía mucho miedo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver cuál es, y ahora voy a regresarte a nuestro concepto de Dios. Cómo tú estás aprendiendo lo que es Dios, cómo tú lo experimentas en tu vida. Ah, en muchas partes de la Biblia nosotros podemos ver que se refleja o se habla de Dios como un padre que nos ama, un padre que nos cuida, un padre que nos protege, que se preocupa por nosotros, que nos da muchos consejos para poder aprender a vivir muy bien y estar siempre bien. Para el pueblo de Israel, entender el concepto de Dios
fue un poquito complicado porque ellos lo que habían visto antes es que Dios o los dioses de los egipcios eran malos y les tenían miedo y estaban alejados. Entonces, cuando Dios empezó a comunicarse con Moisés, fíjate que pasó algo bien interesante. Los israelitas le pedían a Moisés que se comunicara con él, pero no con ellos porque tenían tanto miedo que pensaban que los podía matar o hacer daño, sabiendo que ellos no se habían portado de la mejor manera. Pero, ¿sabes? Dios siempre es muy bueno con nosotros y Él, cuando vino Jesús a la tierra, lo que quiso enseñarnos es que Jesús es como un padre para nosotros, que siempre nos cuida. Él enseñó a sus discípulos a orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, entendiendo que un padre es el que cuida de nosotros. Ahora, hace un momento te conté la historia de estos niños que tenían un padre que no les mostraba muchísimo amor, que tenía de pronto estos problemas con el alcohol y que era agresivo. Así que en la Biblia también encontramos otros conceptos de lo que es Dios para nosotros. Si de pronto el concepto de padre no lo hemos vivido de la forma más saludable o la más esperada, también Dios se preocupa por mostrarnos muchas formas de lo que es Dios y cómo puede funcionar, cómo puede trabajar en nuestras vidas. Así que te voy a invitar a que busques en tu Biblia y vayas a Lucas 13:34. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron? ¿Sabes? La Biblia nos menciona también que Dios puede ser como esa gallina que está protegiendo a sus hijitos. ¿Puedes ver esta imagen? Es súper bonito ver cómo estas gallinas cuidan y protegen a sus pollitos para que no tengan frío, por si tienen miedo. Ellas siempre los cuidan y Dios siempre está protegiéndote. Ahora, también Dios nos muestra en la Biblia que puede ser como una madre. Dice Isaías 49:15. Pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Imagínate, una mamá jamás, nunca se olvida de sus hijos, pero dice la Biblia, aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. ¿Te das cuenta? Ahora ya tenemos dos conceptos, esa protección como de una gallina a sus pollitos, de una madre a sus hijos. Y vamos con el siguiente, Dios como juez. Dice Salmos 7:11. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Dios es siempre justo, lo que quiere decir que es un juez. Ahora ya tenemos una tercera concepción, ¿ok? Como esa gallina que cuida de sus hijos, como esa madre que también cuida de sus hijos, como un juez. Vamos con uno más. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios también es nuestro amigo y podemos hablar con Él de todo lo que nosotros queramos. A Él le encanta saber de nosotros. Podemos orar y decir, Jesús, hoy tuve un día muy bueno. O puedo decir también, ay, estoy muy preocupado porque mi abuelita no ha estado lo mejor de salud. O también podemos hablarle de esos sueños, de esos proyectos, de aquello que queremos lograr. Entonces, puedes hablarle a Dios como si fuese tu mejor amigo. Es más, que se convierta en tu mejor amigo. Y ves, ahora ya tenemos lo primero, pues padre, pero también como esas gallinas que protegen a sus hijos, como esas mamás, como un juez, como un amigo. Es muy importante que nosotros podamos ir trabajando y encontrando ese concepto o ese significado que tiene Dios para mi vida. También
podemos saber que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Me encantó este concepto que tiene la Biblia, que es nada me falta. Eso quiere decir en ningún momento me va a faltar algo, porque Dios, o bueno, el Señor es mi pastor. Salmos 23:11. Hace algunos años, cuando yo tenía tu edad, a mí me pasó algo. Yo hubo un tiempo que yo no le obedecía a mis papás y ellos me decían, tienes que tener cuidado con estos amigos. Por eso ayer hablamos sobre los amigos que nosotros deberíamos elegir. Pero sabes que yo empecé y yo no hice caso, entonces yo hacía todo lo contrario a lo que mis papás me estaban diciendo. Si me decían, no, tienes que ir con este tipo de amigos, o yo iba con los otros porque yo quería conocer a más. Entonces empezaron a pasar cosas que no eran las mejores, empecé a sentirme triste, empecé a tener mucho miedo y yo me acordaba que mi papá me decía que yo no debía de hacer esas actividades, pero ya las había hecho. Ya estaba en ese problema súper, súper, súper grande y tenía muchísimo miedo. Y sabes, yo entendí el concepto de Dios como Padre el día en que yo tenía tantísimo miedo que lloraba y lloraba porque necesitaba ayuda, pero no le quería decir a mi papá, ¿sabes qué, papá? Perdón, me equivoqué, tú tenías razón. No podía, era, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, un día cuando yo ya no pude más y ellos se dieron cuenta que necesitaban ayudarme, mi papá me abrazó y me dijo, hija, no te preocupes, yo estoy contigo, todo va a estar muy bien. Para mí eso fue conocer cómo es Dios con nosotros, por medio de eso que mi papá me enseñó, a pesar de que yo me había equivocado, a pesar que había desobedecido, a pesar que a veces no les dije la verdad, pero papá me escuchó junto con mi madre y me dijeron, no te preocupes, yo estoy contigo. Así es Dios con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Nos perdona, nos acepta y nos dice, ok, a partir de hoy vamos a iniciar y vamos a hacer las cosas muy bien. Hace un tiempo, esta es una historia y vamos a requerir aprender a poner toda nuestra imaginación aquí, ¿ok? Imagínate que este era un muchacho que tenía mucho dinero y entonces él quería tener una casa muy bonita. Utiliza tu imaginación aquí. Y entonces se compró una casa. Si tienes una hoja de papel ahí contigo, ve por ella para que puedas ir haciendo esto conmigo, ¿sale? Vamos a contar 5 segundos para que consigas tu hoja. 5, 4, 3, 2, 1. ¿La tienes? Ok. Entonces vas a agarrar la hoja y la vamos a doblar por la mitad, así como yo. ¿Ok? Entonces este muchacho se compró una casa porque pensaba que con esa casa iba a ser súper, 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 súper feliz. Entonces ya tenía la casa y le gustaba, estaba muy bonita, tenía el color que quería, pero no se sentía tan feliz. Y entonces dijo, bueno, lo que yo necesito quizá es un barco. Así que entonces vamos a agarrar nuestra hoja y otra vez por la mitad. Sí. Uy, me quedó chueco. Sí. Y entonces este muchacho se compró un barco. Y ahora iba en el mar y paseaba, pero sabes, igual no se sentía muy contento y sentía que algo le faltaba. Y ya, pues, bueno, pues voy a nadar más y quizá luego me regreso al barco y ahí andaba en su barquito. Pero igual no se sentía muy contento. Entonces dijo, bueno, pues quizá si tengo un avión. Así que después se compró un avión. Y ahora vamos a hacer la forma del avión con las alas. Ok. ¿Lo tienes? Mira, más o menos así. Y entonces estaba en su avión y también con un amigo que era el piloto, el que manejaba el avión. Y entonces ellos viajaban y tenían momentos muy bonitos en el avión y habían unas vistas hermosas,
pero igual no se sentía muy contento, no se sentía muy feliz. Y entonces el amigo le dijo, ¿sabes algo? A ti lo que te hace falta es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Él siempre ha estado contigo y tú no lo has visto. Y a veces han pasado cosas complicadas y ahí ha estado contigo, solo que tú no lo has visto. Así que este muchacho le dijo, mira, ven, voy a mostrarte algo, vamos a cortar esas alitas. A veces pasan cosas tristes, a veces pasan cosas difíciles y no podemos ver más allá, pero Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. Dios te ama. Entonces, por favor, cada día recuerda que el amor de Dios permanece para siempre. Ve formando ese concepto que tú tienes de Dios, porque ese te va a acompañar por toda tu vida. Puedes pensar que recordar que Dios es tu padre, que te protege, que es como esas gallinas que cuidan a sus pollitos, como esa madre que nunca se olvida de sus hijos, como ese pastor, y cada vez que tienes a tu pastor, recordar que nada te falte. Me encantaría que pudieras tomarte una foto y decir en tus palabras cuál es tu concepto de Dios. Dios es amor. Y déjame decirte que el amor de Dios permanece para siempre. Que tengas una excelente tarde, feliz semana también y que Dios te bendiga. Saludos.